y con un gran saludo a todas las personas que están ahorita conectadas, que ya alcanzan a 15 personas. Vamos a dar inicio seguramente, con el contar de los minutos van a ir agregándose más personas. Así es que buenas noches, Gianfranco, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Súper bienvenido como parte del equipo. Ana Sofía también, buenas noches. Y bueno, a los alumnos, amigos, coaches, colegas que están conectados, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Excelente, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Dinora, Walter, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que el sistema me vaya avisando a medida que van llegando gente, de manera que podamos avanzar. Bien, vamos a hablar sobre cómo gestionar el conflicto. A propósito, ¿el conflicto se puede controlar? Pueden abrir sus micrófonos, participar, por favor. ¿El conflicto se puede controlar? ¿Alguien puede controlar el conflicto? Se puede gestionar, digamos, ¿no? Se puede gestionar, ¿sí? Exacto. Se puede evitar también. Se puede evitar también. Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a ver qué esperan que ocurra hoy en esta sesión. ¿Qué esperan que ocurra, que veamos? ¿Cómo quieren, qué temas, este tema de cómo gestionar las expectativas, cómo quisieran que esto cubra sus puntos? ¿Alguna idea? Obtener herramientas para manejar el conflicto. Manejar el conflicto. O sea, herramientas para manejar el conflicto. ¿Ya? ¿Qué más? Estrategia ¿Cómo para detectar, saber. cómo detectar cuando estamos frente a un conflicto? ¿Ya? ¿Perdón, decías, Dinora? No, como estrategias de saber cuándo es que nos conviene tener el conflicto y cuándo no, digamos, ¿no? Analizar cuándo es bueno tenerlo y cuándo no. Muy bien. Interesante. ¿Qué más? Bueno, ya con esto, entonces, cubriendo estos temas, estamos del otro lado, con respecto a este tema. Muy bien. ¿Cómo aprovechar el conflicto para catalizar la evolución de las personas o equipos? ¿Cómo aprovechar el conflicto para catalizar la evolución de las personas o de los equipos? Ya. ¿Y cómo se debe gestionar el conflicto? Muy bien. ¿Y cómo aprovechar el conflicto para catalizar la evolución? Caramba.
has utilizado aquí, Jorge, una palabra interesante que es catalizar la evolución. ¿Por qué crees que el conflicto cataliza o evoluciona a las personas? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es una oportunidad para justamente generar el cambio, ¿no? Y justo eso es lo que quisiera un poco encontrar, ¿no? Cómo podemos aprovechar a favor eh, de aquellos que buscamos la evolución de las personas y de los equipos en las organizaciones, como cuando hay conflictos son momentos en los cuales podemos apalancarnos para lograrlo, ¿no? Ok. Bueno, Sí, yo creo que a veces que uno aprende de la diferencia. Por eso es que a través del conflicto tú podés aprender. Ujú. a través del conflicto, ¿qué? Podés aprender, porque generalmente conflictos es cuando pensás diferente, ¿entendés? Entonces a veces el conflicto te ayuda a aprender del otro, de la diferencia, y evolucionar. Ok. Bueno, ok. Interesante. Me parece fantástico. Yo creo que vamos a cubrir todos estos temas. Probablemente no utilizando la palabra estrategia, porque no existen estrategias para el conflicto. Lo que existen son estilos. Estilos para responder frente al conflicto. O sea, una persona está en un conflicto o se genera un conflicto dentro en una empresa, en una relación, en algún lugar, y depende de qué estilo adopta, sale, va a gestionar ese conflicto. Pero a ver, vamos a ver qué significa conflicto. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tú ahora has dicho, Dinora, que el conflicto es cuando dos personas no se entienden, ¿no? Opinan diferente de determinada cosa también. Bueno, entonces, vamos a ver, ya están entrando, sí. O sea, lo que pasa es que también es interesante entender bien qué es el conflicto, porque es una oportunidad, efectivamente, y especialmente cuando hablamos de conflicto, puede estar hablándose de una oposición o desacuerdo entre personas o cosas o situaciones. Y esto generalmente es probable porque hay un conflicto si hay una persona que intimida a otros con su posición de autoridad o poder, o si esa persona trata de manipular a otros para obtener un beneficio o algo que quiere. Entonces, una oposición o un desacuerdo entre personas, sí, efectivamente. Pero este desacuerdo, especialmente cuando una persona intimida a la otra o manipula a un grupo o a otra persona para obtener algo a cambio o algo en beneficio propio, especialmente en beneficio propio. ¿Qué opinan? ¿Está bien esta definición o creen que
¿Hay algo adicional que agregar? Cuando habla de manipular, no sé, a mi parecer, cuando manipulo a una persona y logro algo, se estaría generando un conflicto, porque si la persona no se da cuenta porque está siendo manipulada, ¿cuándo habría un conflicto allí? Bueno, si no se da cuenta que la están manipulando para obtener algo, generalmente ahí hay una yo gano, tú pierdes, Exacto. ¿no? Si no se da cuenta, bueno, probablemente no hay un conflicto. El asunto es que cuando se da cuenta y dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy en esta situación que no me gusta, no quiero? Y ahí viene, uno entra y se da cuenta que hay un conflicto ahí. Si no te das cuenta, bueno, no pasó nada. O sea, la manipulación que te están haciendo o que esta otra persona está haciendo, lo está haciendo de una manera tan sutil o tan bien maquiavélica, si quieres ponerlo así, que no te das cuenta que es una manipulación y estás de acuerdo con lo que él está tratando de obtener, ¿no? Está tratando de obtener una medalla que a lo mejor te correspondería a ti, pero pues tú lo aceptas porque me parece que sí, él tiene derecho a esa medalla, pero no siempre es el caso, ¿no? ¿Algún Sí, tema? yo lo que veo que siempre es gano o pierdo, tenés que perder. Yo pensé que no. Yo a veces decía conflictos porque opinaba más, como que se puede negociar más adelante, pero esto ya es gano o pierdo. Bueno, ganas o si es que hay alguien que quiere intimidar, te intimida con su posición de poder para obtener algo y tú lo permites, bueno, está bien, pues a ti te parece que eso está bien, no hay problema, ahí no hay un conflicto. Pero ¿qué pasa si te está intimidando para obtener algo que tú no estás de acuerdo? Ahí está el conflicto. Y lo mismo ocurre cuando manipula para obtener algo. Si tú no estás de acuerdo con lo que está haciendo, entonces hay un conflicto, ¿no? Si tú estás de acuerdo con lo que está pasando, bueno, entonces aceptas y sigues adelante, ¿no? Bien, entonces, veamos un poquito más a detalle los tipos de conflicto, porque cuando hablamos de conflicto puede parecer que solamente es cuando te intimidan o cuando te manipulan, pero no necesariamente, hay diferentes tipos. Entonces, el conflicto son principalmente conflictos personales, y los conflictos personales generalmente tienen causas, están relacionadas con la falta de un mutuo entendimiento o que hay objetivos contradictorios entre las personas o hay una pobre habilidad de comunicación tanto de uno como de otro, ¿no? Hay una expectativa confusa. Yo esperaba una cosa, pero no estoy tan seguro lo que estaba esperando. Entonces, bueno, puede ser conflicto o puede ser que no. O hay una manipulación y poder detrás que está forzando a que algo ocurra. Entonces, aquí hay las causas
están, digamos que traen como consecuencia que pueden ser disruptivas, que genera una competencia entre el equipo, un interés propio, y yo estoy tratando de obtener algo, y ahí es donde hay ganar y perder. Y es un ambiente cerrado. Quiere decir que no se hablan entre las personas por temor, por miedo, y hay una comunicación defensiva. Hay ataques personales. Cada vez que alguien dice algo, lo atacan, ¿no? Pero también están, y eso generalmente, este tipo de conflictos personales disruptivos generan la discusión, los insultos, la culpa, y uno está metido en estos, porque el resultado al final es la discusión, el insulto y el sentirse culpable. No sabes qué pasó, pero te sientes culpable. Entonces, ahí es donde debemos entender bien cómo es que viene la causa de estos conflictos. O pueden ser conflictos personales constructivos, ¿no? En donde sí hay una cooperación, hay un enfoque colectivo, hay ganar, un ambiente abierto, comunicación, apoyo, pero puede haber un conflicto. Aún así, pero es un conflicto de ideas, de enfoques, de diferentes, donde se discuten diferentes maneras de tener una solución a un problema. O hay un debate de tema político dentro de la organización, dentro de la empresa, dentro de la familia, dentro del grupo de referencia. O puede ser también temas políticos de la política nacional. Pero son constructivos porque no destruyen, no te afectan personalmente como sí pueden ser los disruptivos, ¿no? Y después están los conflictos organizacionales. Esos conflictos organizacionales también tienen sus causas, que están generados principalmente por que ocurren cambios dentro de la organización, cambios que no son bien manejados, especialmente. Hay diversas prioridades, pobre comunicación, hay débil consensos, los objetivos son contradictorios y hay supuestos que no son tan realistas. Entonces, cuando ocurren cuando hay estas causas, hay diferentes factores que influyen en los conflictos, como es la carencia de roles y responsabilidades. Hay competencia, hay una diversidad de competencia. Hay desconexión entre los supervisores y las personas, los supervisores y el equipo de los supervisores. Los procesos son inadecuados. Hay forcejeos de poder, de ambición, falta de claridad y definición. Entonces, cuando ocurren estos, es donde hay que asumir. Cuando son conflictos organizacionales, un líder debe asumir y tomar propiedad del conflicto y buscar la solución, ¿no? Entonces, ahí es donde depende mucho de la reacción de las personas ante el conflicto. Porque involucra a empleados, puede hay que tratar de reducir la ambigüedad en los roles.
hay que asumir la propiedad del conflicto mejorando las comunicaciones, desarrollar procedimientos que faciliten la ejecución de las tareas sin entrar en conflictos. Proporcionar apoyo y reconocimiento y eliminar a todos los factores externos que están generando estos conflictos. ¿No? Entonces, estos son los diferentes tipos de conflictos. Y es importante entenderlos y hacer el seguimiento, porque cuando hablamos de coaching, el cliente nos habla de discutir, de insultarse, de culpar, se siente culpable, o que no está de acuerdo con las ideas de fulano, de sutano, o de la pareja, o no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en el grupo de trabajo. Y eso es lo que ve, pero no necesariamente ve toda la película de lo que hay detrás. Y esa es la tarea del coach, tratar de ayudarlo al coachee a entender mejor de dónde viene el conflicto. Y lo ideal es entender quién está manipulando a quién o quién está aprovechándose de esa posición de poder que ocasiona o está intimidando a las personas o a un grupo de personas. Entonces, a ver, por ejemplo, llega un joven a un restaurante y pide que cierren la ventana porque hace frío. Al momento, a unos 5 minutos, llega otro y dice, quiero que cierren la ventana porque está haciendo mucho frío. Entonces, uno quiere que lo cierren y el otro quiere que lo abran. Perdón, no sé si está claro acá en esta explicación. Pero la cuestión es que uno llega al restaurante y quiere que cierren la ventana porque hace frío, y el otro, que había llegado antes, quería que la ventana estuviera abierta. ¿De qué depende la solución de este conflicto? ¿Cómo solucionar este conflicto? A ver, ideas. Pueden abrir sus micrófonos, señores, y participar. Esta es una situación que no hay una manipulación o una intimidación. Esta es una diferencia externa de cosas que están ocasionando este conflicto. Resulta que una persona llega a un restaurante y cierra la ventana. Mientras tanto, otro que ya había llegado quería la ventana abierta. Y le dice, oye, yo abrí la ventana, no la cierres. Yo he llegado antes. ¿De qué depende la solución del conflicto y cómo solucionar este conflicto? A ver, propuestas. Hola, Gianfranco, buenas noches. Carlos Buenas Martínez. noches. ¿Cómo estás? Oye, pues mira, ¿cómo solucionarlo? Algo que se me ocurre ahorita, a lo mejor sería dejar la mitad cerrada y la mitad abierta, ¿no? Sí, O sea, exacto. es una solución de bote pronto, como decimos acá en México. Sí. ¿De qué depende la solución? Pues depende de la flexibilidad de cada una de las partes. O sea, depende qué tan dispuestas estén a escuchar al otro y a entender también la posición del otro, ¿no? De acuerdo. Muy bien, excelente, excelente. ¿Qué opinan? Gianfranco, te doy una opinión. Adelante. Yo diría que una persona intermedia tendría que intervenir, en este caso el supervisor de turno, qué sé yo,
para tratar de reubicar a cada mesa de acuerdo a sus necesidades. Ya, ok, sí, ahí ya, eso es que lo resuelva alguien más, que alguien más resuelva este problema, ¿no? Pero que tenga injerencia en el asunto, que sea el maître, el supervisor de turno, Sí. ¿no? No X. Ajá. Sí, alguien más resuelve el problema, de acuerdo. ¿Qué otra opción? ¿No más? ¿Ahí se quedó todo? A ver, ¿qué pasó, señores? Tienen que conversar entre ellos, ¿no? Si no, llegar a entender sus posiciones, ver más detalles del contexto y llegar a algún acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, ahí recurren a un tercero, ¿no? Bueno, ok. A ver. ¿De qué depende la solución de este conflicto? Depende de, bueno, ustedes lo han dicho como sensibilidad de las personas, pero en realidad depende del estilo en que enfrenta la situación. Y hay varios estilos. Está el estilo de colaboración. Esto a veces se denomina resolución cooperativa de problemas. La ventana abierta o cerrada, ¿no? Cómo uno puede tener aire fresco mientras el otro evite la corriente de aire. Entonces, claro, en el caso de la colaboración, cerramos un poquito la ventana y así ni tú ni yo. Podría ser. O, no está bien, yo ya me siento en otro lado porque tú has llegado primero, entonces yo adopto la colaboración como un estilo para enfrentar el conflicto. Está bien, yo he llegado después, tú ya la tenías abierta, no se preocupe, yo me voy a sentar en otro lugar donde hay ventana cerrada. Ese es el estilo de colaboración. Después está el estilo de competencia. Y esto es de ganar-perder. Entonces, el que llegó primero utiliza esta aproximación, este estilo de competencia. Oye, un momentito, yo he llegado primero, así que a mí me corresponde tener la ventana abierta. Si el otro no acepta esa posición, bueno, entonces tendrá que ir buscando otra posición de cómo, cómo enfrentar el conflicto. El otro es el compromiso. Es cada parte renuncia a algo, como decían, la ventana medio abierta o medio cerrada, ¿no? Repartimos lo que hay, abrimos la ventana en la habitación de al lado. O buscamos otras alternativas. La evasión. A veces no hacer nada es la mejor solución. Prefiero no participar, dejo que alguien más lo resuelva. Eso es lo que tú comentabas, Ana Sofía. Bueno, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en el conflicto. Maître, por favor, el señor quiere la ventana abierta, yo la quiero cerrada. Resuélvalo. Ah, pues sí, lo vamos a ubicar a usted por allá y usted quédese acá y no sé qué y ya está. Ese es el estilo de la evasión. Y está el estilo de la adaptación. Que resulta en que una de las partes pierde para mantener la otra parte feliz. Esto es, generalmente el cliente siempre tiene la razón. Bueno, pues entonces me voy a otra sala sin ventana y así ya no nos adaptamos cada quien por su lado. Entonces, los estilos están dados por
el nivel de preocupación que tengo yo de mí mismo con el nivel de preocupación por los demás. Y ahí es donde se generan estos diferentes tipos de estilos. El de colaboración, que me preocupo por lo demás y me preocupo por mí mismo. La competencia, me preocupo por mí mismo principalmente y una poca preocupación por los demás. El compromiso es una situación en el centro. Ni mucho de los demás, ni mucho de yo mismo. La evasión es me preocupo principalmente por los demás, pero muy poco por mí mismo. Y la adaptación es me preocupo por los demás y poco, me preocupo por los demás con mayor intensidad que por mí mismo. Y esto depende de cómo adoptamos estos estilos, es que podremos gestionar los conflictos. He puesto este ejemplo bastante sencillo de la ventana abierta o la ventana cerrada en un restaurante, 2 personas. Pero esto se puede trasladar a cualquier situación de conflicto. Depende de cómo adopto yo estos estilos, es que voy a poder manejar mejor lo que ocurre o cómo me voy a desempeñar yo. Entonces, hemos visto aquí que hay 5 estilos de cómo lidiar con los conflictos. El de la colaboración, en que buscamos la manera en que ambos estemos conformes. La competencia, que es que el que enfrenta y es el que usa su autoridad o su poder para obtener lo que quiere. Entonces es competitivo, es competidor, es el que enfrenta las cosas con una posición de poder. El de la evasión es el que generalmente ante un conflicto evade y ni se preocupa por sí mismo ni se preocupa por los demás. Pues deja que alguien más lo resuelva. A veces esa es una manera de aproximar un conflicto con inteligencia. Pero también a veces ese estilo lo que genera es que alguien más toma la decisión o alguien más toma el otro estilo de cómo gestionar el conflicto, y entonces uno sale perjudicado. Bueno, pero uno está predispuesto a salir perjudicado porque tiene poca preocupación por uno mismo y poca preocupación por los demás. Después está la adaptación, que me preocupo por los demás, pero poco por mí mismo. Entonces yo me adapto a lo que ocurra para mantener la paz y la felicidad, ¿no? Especialmente y esto se da mucho cuando en una pareja, ¿no? Cuando estamos hablando que siempre el hombre es el que se adapta, o la mujer siempre se adapta, y deja pasar una vez, y 2, y 3, y 4, 5, 10, 20,
hasta que llega un momento en que dice, hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y el quinto, que es el compromiso, en donde negociamos un punto medio para resolver el conflicto. Bueno, esta es la herramienta que nos ayuda a definir cómo lidiar con los conflictos, que son estas 5 maneras de enfrentar los conflictos. Gianfranco, disculpa, ¿cuál es la diferencia entre colaboración y compromiso? La colaboración es el que ayuda a que los demás quieran resolver sus necesidades, pero yo también. Entonces, yo colaboro para tener beneficio yo y todos los demás. El compromiso es un intermedio. O sea, yo logro, salgo del conflicto donde todos perdemos un poco. Todos perdemos un poco. O sea, se divide, si el de la colaboración ganan todos y gano yo. El de adaptación ganan todos, pero yo no necesariamente. Yo no gano. El de la competencia, él es el que gana. Él gana y yo pierdo. Y la evasión, yo pierdo, yo estoy dispuesto a perder con tal de no tener un conflicto. Y el de compromiso, bueno, estamos en un conflicto, sabemos cuál es el problema. Para poder llegar a un acuerdo tenemos que ceder un poco cada uno. Esa es ya parte de la negociación. Ok, gracias. ¿Qué opinan? Adelante. A ver. Veo la cortada de los bordes de la presentación. Sí, lo sé, no sé qué pasa que me está dando esos... Pero ven la presentación completa, ¿no? ¿Sí? ¿Ven la presentación completa? No. Casi completa, ¿no? Se corta un poco nada más. Por ejemplo, en colaboración veo que dice laboración. Ok. Entonces, No se entiende. Se corta en los bordes, Gianfranco. ¿Perdón? Se corta en los bordes, o sea, del lado derecho e izquierdo. Ya entendí. Espérenme un segundito, entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? No sé. Puede ser el zoom de tu PPT, Gianfranco. Claro. ¿Perdón? ¿Es el zoom? El zoom, o sea, el tamaño abajo en el PPT tienes una reglita del lado inferior derecho donde puedes ampliar o disminuir el tamaño de la PPT. Bueno, a ver, vamos a ver. Pero cuando lo pongo a nivel de... A ver. Igual. Sí, se ve igual. Qué cosa extraña. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo voy a dejar sin... Ahí se ve todo. Claro, ahí se ve todo. Ahí se ve perfecto, sí. Sin presentación. Por ahora. Sin presentación. Entonces, ahí sí es. Pues. Ya. Entonces, como Gracias por la colaboración. Entonces vuelvo a empezar. Porque si no se ha visto,
Aquí este es el tipo de conflictos. Donde están los conflictos personales, las causas. Unas pueden ser disruptivas, que es todo lo que entra en competencia, interés propio, ganar, perder, y empiezas, y el resultado es discutir los insultos y las culpas. Y los constructivos son los conflictos donde hay una cooperación, un enfoque colectivo, ganar, ambiente abierto, comunicación, donde hay intercambio de ideas, soluciones a problemas, debates de temas políticos, etc. Y en las organizaciones, las causas, los factores y los temas, y tomar la propiedad. Es decir, cuando hay un conflicto, hay que asumir el conflicto y buscar la manera de resolverlo, cuanto antes, en una organización. No es recomendable que el conflicto siga avanzando. Es lo peor que puede pasar dentro de una organización. Y dentro de cualquier relación, los conflictos a la larga generan una ruptura. Porque internamente nosotros estamos constantemente teniendo ese conflicto, ese problema, y eso a la larga, por eso se llama un conflicto, porque llega un momento en que uno dice, hasta aquí nomás, terminó, y ya busco la manera de salir del conflicto. Y estos son los 5 diferentes estilos para lidiar con los conflictos. Bueno, entonces los estilos son aquellos que me preocupo por mí mismo o me preocupo por los demás. Y esa intersección de estos 2 elementos es lo que hace cada una de estas estilos o estrategias para lidiar los conflictos. Ahora, no le llamamos estrategia porque no es algo rígido, depende mucho de cómo yo adopto, cómo yo interpreto la situación o cómo yo interpreto que ayudo a los demás, me preocupo por los demás o me preocupo por mí mismo. Y ahí es donde hay digamos que estos estilos, ¿no? Bueno, ¿qué opinan? ¿Preguntas? ¿Algo más que quieran agregar o que quieran comentar con respecto a estos estilos? ¿No? Bueno, a ver. Entonces, consejos para gestionar los conflictos. Bueno, los conflictos se pueden gestionar siempre y cuando se demuestre un lenguaje. Tenemos que demostrar nuestro lenguaje no verbal. Nuestros sentimientos y nuestras actitudes afectan nuestra comunicación no verbal. A veces no podemos esconderlo. Nos duele el estómago, nos duele la boca del estómago, nos duele el estómago ante un conflicto, por temor o por lo que fuere. Pero hay una manifestación del lenguaje no verbal en nosotros. Pelear injustamente está mal porque ataca a las personas en lugar de involucrarlas en sus ideas. La lucha injusta. O sea, nos orientamos a la lucha injusta y entonces pelear por algo que la persona ataca y en lugar de involucrar sus ideas, ¿no? Porque utiliza su poder, utiliza su posición de poder, o utiliza
Por eso entonces es una lucha injusta, no tienen las mismas fuerzas. La lucha justa son los luchadores que intentan identificar los problemas, los críticos y encontrar puntos en común. Y una pelea justa termina con un acuerdo, una contrapropuesta o un aplazamiento o algo, una negociación. Se llega a una negociación para que ambos obtengan lo que están buscando. Y en todo caso, si no es que ambos obtengan, por lo menos llegar a la parte de a la colaborativa, la del centro, que veíamos. El compromiso, perdón. Llegamos al compromiso. Y envía mensajes claros, asegurarse de que las palabras que utiliza revelen sus verdaderos deseos, porque también a veces uno esconde lo que quiere, no lo deja ver por temor. Y entonces la otra persona, pues al no entender lo que está ocurriendo, no lo hace probablemente con mala intención, pero está ejerciendo una intimidación o está ejerciendo una intimidación o ejerciendo poder o está manipulando y no se dio cuenta. Puede ser. Manipular, generalmente se dan cuenta los que manipulan. Pero ejercer una intimidación, probablemente para mí no es una intimidación, pero para otras personas sí puede ser una intimidación. Entonces, tenemos que tener claridad en entender lo que ocurre con nuestro cuerpo, que es el lenguaje no verbal frente a los conflictos. Cuando son luchas injustas, en donde no hay los mismos niveles de poder, entonces las personas generalmente se quedan ahí en ese elemento de poder y no involucran ideas o intercambio de opiniones porque no les conviene. La lucha justa, que es la que intentan justamente identificar los problemas críticos y encontrar puntos en común, o se busca terminar con un buen acuerdo, una contrapropuesta, una negociación, y hay que tener siempre claridad en cuáles son los mensajes que enviamos con nuestra manera de comunicarnos, ya sea con nuestro cuerpo, con nuestras palabras, especialmente cuando estamos hablando de un conflicto, generalmente hablamos de palabras, utilizar las palabras adecuadas, a veces cambiar una palabra por otra más positiva ayuda enormemente a la resolución de conflictos. Muy bien. Listo, señores. ¿Qué se llevan hoy? Hola, Gianfranco. Pues mira, de mi parte me parece muy interesante este tema porque yo lo empecé a ligar un poquito con los patrones de pensamiento que veíamos en clases pasadas. Entonces, sí, con el ejemplo del restaurante que ponías, dije, bueno, ¿qué haría yo? ¿No? Cambiarme de lugar, no sé, tratar de hablar con la otra persona, decir, oye, pues, ¿por qué quieres tú la ventana abierta? ¿Por qué quiero yo la ventana cerrada? No sé, ¿no? Como llegar a ese punto de acuerdo. Y la verdad es que es muy interesante porque en el mundo laboral o personal, no sé, todas las relaciones que vayamos formando con los demás. ¿Qué onda? ¿Cómo le hiciste siempre para abrir la radiografía en la máquina de la Lupe? Pueden cerrar, por favor, su micrófono cuando estén... ¿Quién está hablando, perdón? No sé. Guadalupe, perdón, disculpa. Sí, Guadalupe. Disculpa. Bueno, te decía, sí es muy, muy interesante, bueno, cómo se va ligando esto, porque a veces
a lo mejor cuando desconocemos este tipo de temas tendemos mucho a decir, ay, pues es que él solo se enojó y reaccionó con el enojo, ¿no? O se ofendió, se sintió herido y entonces lloró, no sé, ¿no? O sea, hay como diversas emociones ahí que pueden surgir. Y yo me llevo pues este tema para pues aplicarlo en el tema laboral, ¿no? Porque a veces estamos como tan tensos, tan estresados, presionados que digo, dejamos como un poquito de lado, como a lo mejor el buscar cómo piensa el otro o cómo puede accionar el otro, ¿no? Entonces, yo me llevo esa parte, me pareció muy interesante y pues gracias por los ejemplos, también fueron muy buenos. Entonces sí me ayudaron a mí al menos para ver cómo se pueden aplicar tanto en mi vida personal y laboral. Qué bueno, muy bien, me da mucho gusto. Te comento que este concepto de los estilos, ¿no? Los estilos de manejo de conflictos, esta es, todos reaccionamos de manera diferente, pero al final encajamos dentro de estas 5 tipos de estilo. Y no es malo estar en uno de ellos. Es simplemente nuestra reacción, nuestra manera de enfrentar el conflicto y la manera de gestionar el conflicto. Pero lo interesante es darse cuenta que uno tiene el estilo más colaborativo o de adaptarnos o de evadir o de competencia o de compromiso. Hay que darse cuenta y ver si es que lo que estamos, el estilo que estamos adoptando es el mejor para la situación. Porque nuestra reacción natural nos va a llevar. Yo, por ejemplo, soy una persona de evasión. Yo evado, ¿no? Generalmente dejo que alguien lo resuelva, no me meto en el problema. Hasta que aprendí que esa manera de reaccionar frente al conflicto, al final me perjudicaba a mí. Bueno, ahora trato de, ok, veo hasta dónde realmente puedo yo evadir o si no, adoptar una de las otras, por lo menos el compromiso, que es una negociación. Oye, no, pues no te pases, tampoco no te vayas tú a que tú quieres ganar todo. Eres competitivo, tienes poder, pero no es conveniente porque hace daño a estas personas, a este grupo, o a la relación o a los terceros. Entonces, tenemos un estilo de reacción natural, digamos, que puede ser cualquiera de estos 5. Y eso es lo que tenemos que descubrir nosotros. ¿Cuál es nuestro estilo al cual normalmente reaccionamos con una de estas 5 estilos? Y después entender si es que este estilo con el cual estamos reaccionando ayuda o no al conflicto. Porque puede ser que yo reacciono de manera evasiva frente al conflicto 1, pero en el conflicto 30, o 33, o 27, tengo colaboración. O en el 83, el conflicto 83 lo hago con compromiso. O sea, no reacciono siempre igual. Tengo una tendencia, pero no siempre es el mismo. Me dejo entender, ¿no? Sí, totalmente. Ya.
¿Qué más? ¿Qué se llevan? ¿Qué otra cosa se llevan? Yo creo que, Gianfranco Eduardo, yo creo que también Adelante. va mucho de tu estado de ánimo, ¿no? Tu estado de ánimo. Por ejemplo, cuando empiezas a ver que hay un conflicto, que se empieza a dar, como dices tú, el conflicto, ya sea de alguna de las dos partes, o un roce que empieza a provocar el conflicto, pues tienes que aplicar ahí como la serenidad, ¿no? Y entra la parte de inteligencia emocional también. Entonces, para poder estar poder como bajar o subir o nivelar tu estado para que la persona con la que estás teniendo como ese conflicto, ese roce, no llegar como algo más. Por ejemplo, eso que dices, el lenguaje no verbal, que también es muy cierto, ¿no? O sea, cuando empiezas a ver manoteos o empiezas a ver o alguna acción donde te sientes como provocado, entonces es como tratar de conseguir como por ejemplo, yo me llevo eso, ¿no? O sea, como analizarlo y tratar de conseguir como un estado de que no me vas a, no vas a superarme o no vas a sacarme de mi estado emocional, ¿no? Así esté como esté, tratar de conservar como los pies, ¿no? Los pies en la tierra para no entrarle al conflicto con la otra persona. Yo me llevo esa parte. Bueno, eso tú lo puedes, lo llamas un estado emocional y digamos que estás buscando la manera de nivelar y al final estás entrando en un estilo de colaboración, o perdón, de compromiso, porque estás nivelando las aguas, que ni mucho para ti ni mucho para él. Entonces, bueno, eso es tu estilo. Y es válido. Todos los estilos son válidos. ¿El estado de ánimo influye? Sí, el estado de ánimo influye. Pero el estado de ánimo está dentro tuyo. Puedes estar estar muy contento y feliz, pero frente a un conflicto reaccionas con esta manera de ir o evades o te adaptas. Ya, bueno, pues como es el cliente y el cliente siempre tiene la razón, me adapto, pues el cliente me está pidiendo 20% de descuento y si no me quita el trabajo. Bueno, pues ya, ok, te lo dejo, te hago el descuento, ¿qué voy a hacer? Me tengo que adaptar. Y el cliente está adoptando la competencia porque tiene el poder y tiene la fuerza. Bueno, se la aguantas una vez, se la aguantas dos, pero llega un momento en que a la tercera le dices, oye, cliente, un momentito, yo no te puedo aceptar que cada 10 minutos me estés pidiendo un descuento por un trabajo que te estoy haciendo cuando lo estamos haciendo con los niveles de calidad y ¿no? O sea, argumentando. Entonces, el cliente no siempre tiene la razón. Y hay que evitar que el cliente se aproveche de la posición de poder siempre. Porque si se aprovecha una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, chao. Ya se conviertes en el felpudo del cliente. Exacto. Sí, o sea, tienes ¿No? que ver en qué momento ya empiezas tú también a poner como tu tope, ¿no? Ya claro, llega un momento en que te adaptas una vez, te adaptas 2, pero claro, también tienes que decirle al cliente, mira, me estoy adaptando porque no quiero perderte, pero no es lo que me gustaría. En este momento yo te diría, no, muchas gracias, hasta luego. ¿No? Gracias, Gianfranco. Okay. Ok, ¿qué más? Yo creo que tu estilo también va a depender del contexto, ¿no? Si estás con un cliente grande, uno pequeño, o con un proveedor, el estilo va a depender de la situación específica del conflicto, ¿no? Y los detalles que haya. Sí, claro, depende de varios elementos, pero al final vas a llegar a reaccionar en función a estos 5 estilos. O sea, puede depender de muchos elementos, pero al final reaccionas en base a estos 5. Al final, si
digamos, si racionalizas la situación, de dónde viene el conflicto y tal, tratas de llegar a un compromiso. Es decir, llegar a que él también, que la otra persona también entienda que debe cambiar y debe aceptar algo menos de lo que está pidiendo. Y ahí vienen los problemas de los sindicatos, el problema de los, conflictos laborales en donde no quieren nada, nadie quiere ceder. Entonces, el sindicato que dice, bueno, si no aceptan, huelga. Ahí está en la competencia. Están utilizando la competencia. Claro, un problema, depende del problema, no digo del contexto. Los puntos, si es un problema muy complejo, ninguna solución va a ser también fácil, ¿no? Va a ser una solución compleja, donde tienes que ceder algunos puntos, y ambos ceder para llegar a un acuerdo, ¿no? Si no se prolonga el conflicto y tener claro cuál es tu mínimo aceptable y estudiar en este caso, si ya estás en una negociación. Claro, ya la negociación, ese es otro proceso. El proceso de negociación es otro tema. Aquí estamos viendo el conflicto, analizando el conflicto y nuestra reacción frente al conflicto. Cuando ya hemos identificado todos los temas del conflicto, entonces ya entramos a una negociación. Y ahí es tira, jala, baja, sube, trae, no, mejor que aquí, que allá. Y bueno, se llega a un buen acuerdo. Dijiste si estoy... ¿Perdón? Un choque con mi auto y no tengo tiempo para negociar, llamo al seguro y listo, ¿no? Depende del contexto, pero si tengo tiempo y puedo ver y conversar y ir al taller y llegar a un acuerdo con la otra parte, o sea, depende también mucho de eso, ¿no? Claro, pero dentro de la negociación hay 3 elementos de negociación: el tiempo, la información y el poder. Entonces, si no tienes tiempo, bueno, no tienes tiempo, pues no tienes tiempo para negociar. O no tienes tiempo para recopilar información, o no tienes tiempo para buscar el poder para enfrentar el conflicto. Que eso es otro tema, pero al final en la negociación son 3 elementos, básicamente influyen 3 elementos. Pero el conflicto en sí, cuando hay 2 personas que no se ponen de acuerdo o no llegan a un acuerdo de ideas, de maneras de hacer un trabajo o de relacionarse o de criar a los hijos. Hay un conflicto, no se ponen de acuerdo, el papá y la mamá no se ponen de acuerdo en cómo criar al hijo. Uno le dice, sí, hijito, vamos a hacer todo lo que tú digas el sábado. Y la mamá dice, no, es que no puedes hacer esto, estás castigado porque tienes, no sé. Y si no se ponen de acuerdo, el niño, por supuesto, pues está, ¿a quién le hago caso? Y los perjudicados son los papás. Entonces, si se ponen de acuerdo los papás, va a haber menos conflicto con el niño primero y entre ellos. Gianfranco, mi consulta, Carlos te saluda. ¿Cómo estás, Gianfranco? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, hay ocasiones en que los conflictos suelen presentarse de manera simultánea con soluciones, a veces abrumadoras, ¿no? Es decir, se presenta una situación, por ejemplo, en un accidente, en un asalto a una persona. El conflicto es que se me presenta una situación, si se quiere, infortunada, de manera repentina, ¿cierto? Y que se resuelve finalmente con el asesinato de una persona porque no se dejó robar. Entonces, en simultáneo, hay conflictos que no toman necesariamente este nivel, estos niveles o estos estilos en los que hoy día hemos trabajado. No sé a cuál te refieres. Mira, nuevamente te digo, alguien te asalta, no te dejas asaltar y de repente te cae un balazo.
Se presentó un conflicto que tuvo un desenlace fatal. Bueno, pero ahí esa es la competencia. La persona vino con una arma que te quería someter a como dé lugar para asaltarte. Eso es competencia. Y tú dijiste, no, pues, un momentito, a mí no me vas a venir con tu pistola a asaltar y a quitarme lo que es mío. Y entonces te vas directamente también a la competencia, al enfrentamiento. Y entonces, ante dos enfrentamientos, lo que ocurre es la fatalidad. Gana el que tiene más poder. Y en este caso ganó el que tiene el poder del arma. Correcto. Bueno, muy bien. Señores, si no hay más preguntas, ya son las 8:40 casi y estaríamos retirándonos. ¿Qué dicen? Muy bien, Gianfranco, muchas gracias. Sí, ya estamos totalmente pasados de la hora. Muchas gracias a ti por, ser parte de Catalizando y estar dictando este webinar. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Tenemos personas de México, de Chile, de Perú, por ahí vi uno de Ecuador. Bueno, en fin, como siempre, catalizando non-stop en toda Latinoamérica. Así es que un gran abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar. Nos vemos el próximo martes. Un gran abrazo. Muy bien, gracias. Chao, hasta luego. Gracias, que descansen todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, adiós.